El sonido de la lluvia golpeando los ventanales del ático era lo único que acompañaba a Alejandro de la Vega aquella noche. Desde lo alto del edificio más caro de Madrid, el hombre más temido en el mundo de los negocios observaba la ciudad como si fuera suya, pero en el fondo sabía que nada le pertenecía realmente. Tenía fortuna, poder, autos de lujo y mujeres que lo buscaban por interés. Sin embargo, lo que le faltaba, lo que en silencio lo destruía, era la paz. A sus 35 años, Alejandro había aprendido a desconfiar del amor. Su vida se había convertido en una sucesión de conquistas vacías y contratos millonarios. Era rudo, frío y mujeriego. El brillo de sus ojos era tan cortante como el acero. Todos lo temían, pocos lo entendían. Y nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a mirar más allá de su máscara, hasta que la vio a ella. Todo comenzó una mañana de invierno, cuando Alejandro acudió a un pequeño convento en las afueras de la ciudad. Había financiado la restauración del edificio, no por fe, sino por conveniencia. Su empresa necesitaba limpiar su imagen pública. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En el patio del convento, entre rosas blancas recién regadas, apareció Isabela, una joven novicia de mirada pura y sonrisa tímida. Su presencia tenía algo que desarmaba incluso al más endurecido de los hombres. «Señor de la Vega», dijo ella con voz suave. «Gracias por ayudar al convento. Las hermanas están muy agradecidas». Él no respondió al instante. Estaba demasiado absorto en su rostro. El viento movía suavemente su velo, dejando ver mechones de cabello castaño que brillaban como miel al sol. Era tan distinta de las mujeres que lo rodeaban, sin joyas, sin maquillaje, sin artificios. Su mirada no pedía nada, solo ofrecía luz. «No lo hice por gratitud», contestó él finalmente, con ese tono grave y autoritario que solía intimidar a cualquiera. «Fue una inversión». Isabela lo observó en silencio, sin miedo. Y en esos segundos de quietud, algo se movió dentro de él, como una grieta en un muro demasiado viejo. Durante los días siguientes, Alejandro regresó al convento con la excusa de supervisar las obras. Cada visita se prolongaba un poco más. Hablaba con Isabela sobre la restauración, pero sus conversaciones pronto derivaron en temas más profundos, la fe, la soledad, el destino. Ella le hablaba de la vocación, de su deseo de servir y sanar almas. Él la escuchaba, fingiendo desinterés, mientras sentía un fuego nuevo arder en su pecho. A veces, cuando ella pasaba junto a él, el aire parecía detenerse. Su perfume, apenas perceptible, era suficiente para perturbarlo durante horas. En las noches, solo en su ático, la recordaba involuntariamente, sus manos, su voz, la serenidad que transmitía. Y entonces se odiaba a sí mismo por pensar en una mujer que había prometido su vida a Dios. «Eres un idiota», se decía frente al espejo. «Una novicia, Alejandro. ¿Qué demonios te pasa?». Pero cuanto más trataba de ignorarla, más la necesitaba. Era como si Isabela representara todo lo que había perdido: inocencia, fe, esperanza. Un día, al caer la tarde, el destino volvió a jugar su carta. Una tormenta repentina hizo que la electricidad del convento se apagara. Alejandro se encontraba allí, revisando unos papeles con la Madre Superiora. Al ver el caos, decidió ayudar. Buscó linternas, organizó al personal, y sin darse cuenta terminó en la pequeña capilla donde Isabela rezaba a la luz de una vela. La escena era sobrecogedora. La joven arrodillada, con los ojos cerrados, parecía hablar directamente con el cielo. El reflejo del fuego iluminaba su rostro, y por un instante Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Caminó hacia ella sin saber por qué, guiado por algo más fuerte que su razón. «No deberías estar aquí», susurró Isabela al sentir su presencia, sin abrir los ojos. «Este lugar es sagrado». «Lo sé», dijo él, con voz baja. «Pero también es el único lugar donde siento que respiro». Ella abrió los ojos, sorprendida por la sinceridad que emanaba de sus palabras. Por primera vez vio al hombre detrás del nombre, al alma detrás del poder. Alejandro, el millonario arrogante, estaba confesando su soledad. «Dios también te escucha»,
aunque no creas en él, murmuró Isabela. A veces, solo hay que dejar de huir. Yo no huyo, mintió. Pero ambos sabían que sí lo hacía. Huía del dolor, de su pasado, de sí mismo. Y ahora, inexplicablemente, de ella. El sonido de los truenos rompió el silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero en la capilla solo se oía la respiración agitada de los dos. Por un instante, el mundo desapareció. Solo existían ellos, la vela y el eco de algo prohibido que comenzaba a nacer. Alejandro retrocedió un paso, intentando recuperar el control. Debo irme, dijo, evitando su mirada. Sí, es lo mejor, respondió Isabela, aunque su voz temblaba. Esa noche, mientras conducía bajo la tormenta, el millonario supo que algo había cambiado para siempre. No podía olvidarla. No podía luchar contra lo que sentía. Y aunque sabía que esa atracción era imposible, dentro de él crecía una certeza peligrosa: ninguna fe, ningún voto, podría detener el deseo de un corazón que por fin había encontrado su razón para latir. La lluvia se convirtió en su cómplice, ocultando las lágrimas que ni él mismo sabía explicar. El amanecer encontró a Alejandro de la Vega sin dormir. Había pasado la noche recorriendo su apartamento como un fantasma, con una copa de whisky en la mano y la mente invadida por la imagen de Isabela arrodillada frente al altar. Nunca una mujer lo había perturbado de esa manera. Ni siquiera aquellas que se esforzaban por conquistar su atención. Lo que sentía era distinto, incontrolable, casi doloroso. Encendió un cigarrillo y se acercó al ventanal. Desde lo alto, Madrid despertaba lentamente. La ciudad que siempre había sido su imperio ahora le parecía vacía. Por primera vez en años, el dinero no le ofrecía consuelo alguno. ¿Qué me está pasando?, se preguntó en silencio. Pero no obtuvo respuesta, solo el eco de su propia culpa. Durante los días siguientes intentó mantenerse alejado del convento. Se sumergió en reuniones, firmas de contratos y cenas empresariales. Sonreía por costumbre, pero dentro de él crecía un vacío. Todo lo que alguna vez le había importado comenzaba a perder sentido. En la soledad de su despacho, el nombre de Isabela le llegaba como un susurro. Una tarde, su asistente personal, Laura, lo encontró mirando por la ventana, absorto. ¿Está bien, señor de la Vega?, preguntó con cautela. Perfectamente, respondió él, con frialdad automática. Pero su voz carecía de la fuerza habitual. Laura lo conocía demasiado bien, sabía que algo lo perturbaba. Lo observó en silencio antes de salir del despacho. En ese instante, Alejandro comprendió que ni siquiera podía fingir. Algo dentro de él se había quebrado. Esa noche, sin planearlo, condujo hasta las afueras de la ciudad. La lluvia había vuelto, como si el destino acompañara cada una de sus dudas. Se detuvo frente al convento. No bajó del coche, pero permaneció allí, mirando las luces tenues que se filtraban por las ventanas. En una de ellas creyó ver una sombra moverse, delgada, serena, era ella. Isabela no sabía que él estaba allí, observando desde la oscuridad. Dentro del convento, terminaba de leer unos textos religiosos antes de dormir. Sin embargo, una sensación extraña la invadió, como si alguien la llamara desde lejos. Se asomó a la ventana y vio las luces de un coche negro estacionado frente a la entrada. Por un segundo, el corazón le dio un vuelco. No podía ser él. No debía serlo. Pero lo era. Al día siguiente, Alejandro decidió enfrentarse a su propia tormenta. Regresó al convento con la excusa de entregar una donación adicional. La Madre Superiora lo recibió con una sonrisa agradecida, ajena al fuego que ardía en el interior del visitante. Dios lo bendiga, señor de la Vega. Gracias por su generosidad. Él asintió con cortesía, pero su mirada ya buscaba a Isabela. La encontró en el jardín, regando las rosas. Parece que la lluvia de anoche no fue suficiente, dijo, intentando sonar casual. Isabela levantó la vista, sorprendida. Señor de la Vega, no esperaba verlo tan pronto. Yo tampoco esperaba volver.
Su voz sonó más sincera de lo que quiso. El silencio se alargó. Solo el viento y el sonido del agua entre las flores los acompañaban. Isabela, dijo finalmente, dime algo. ¿Alguna vez has sentido que haces todo lo correcto, pero tu corazón insiste en decirte que estás equivocada? Ella lo miró con una mezcla de temor y compasión. A veces, susurró. Pero es en esos momentos cuando debemos ser más fuertes. ¿Y si la fuerza solo te aleja de lo que realmente te hace sentir viva? Replicó él, dando un paso hacia ella. Isabela retrocedió instintivamente. Su respiración se aceleró. Podía sentir el magnetismo que emanaba de él, esa energía peligrosa que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. Por favor, dijo, no hable así. Este lugar no es apropiado. Tienes razón, respondió Alejandro, bajando la voz. Pero tampoco lo es mi corazón. Y aún así, late por ti. La confesión flotó en el aire como un pecado. Isabela lo miró sin poder pronunciar palabra. Había soñado con ese momento, aunque lo negara 1000 veces. Pero ahora que ocurría, el peso de la realidad cayó sobre ella. No podía corresponderle, no debía hacerlo. No diga eso, se lo ruego, murmuró, apartando la mirada. No entiende lo que esto significa para mí. Alejandro la observó unos segundos más, como si grabara su rostro en la memoria, y luego dio media vuelta. Quizás tengas razón. Pero si amar lo imposible es un pecado, estoy dispuesto a cargarlo. Se alejó sin esperar respuesta. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente una y otra vez. Había sentido algo imposible de negar. En la soledad de su celda, cayó de rodillas y lloró. Le pidió perdón a Dios, pero en el fondo sabía que su alma ya no era completamente suya. Parte de ella pertenecía a ese hombre que no debía amar. Por su parte, Alejandro no volvió a ser el mismo. Cada decisión que tomaba, cada reunión, cada sonrisa fingida, estaba teñida por su recuerdo. Intentó distraerse con otras mujeres, pero ninguna lograba apagar el fuego que lo consumía. Su rudeza habitual comenzó a desmoronarse. La prensa notó su cambio, el magnate de la Vega se muestra más ausente y reservado que nunca, decían los titulares. Nadie sospechaba que la causa de su tormento era una novicia de un convento olvidado. Pasaron 2 semanas sin que volvieran a verse. Alejandro se debatía entre el deseo y la razón. Pero el destino, caprichoso, no había terminado su obra. Una mañana, recibió una llamada inesperada. Señor de la Vega, dijo la Madre Superiora con tono nervioso, el techo del ala norte del convento se ha derrumbado con la última tormenta. Necesitamos ayuda urgente. Sin pensarlo, Alejandro tomó las llaves del coche. Voy en camino. Horas después, estaba allí de nuevo, entre escombros y polvo. Las hermanas corrían de un lado a otro tratando de salvar documentos y objetos sagrados. Y en medio del caos, la vio, Isabela, ayudando a una anciana a ponerse a salvo. Sin dudarlo, corrió hacia ellas. Un trozo de madera cayó del techo justo cuando la empujó para protegerla. El impacto fue fuerte, pero logró apartarla a tiempo. Ambos cayeron al suelo. El polvo los envolvió por completo. Cuando Isabela abrió los ojos, lo vio herido, con un corte en la frente. ¿Alejandro? Gritó, sosteniéndolo entre sus brazos. Él sonrió débilmente. No podía dejar que te pasara nada. Sus miradas se encontraron, y en ese instante el mundo volvió a detenerse. La fragilidad de la vida los unía más que cualquier palabra. Isabela sintió su pulso acelerado bajo sus dedos, y un temblor recorrió su cuerpo. No me dejes, susurró sin pensar. Nunca lo haría, respondió él, apenas consciente, antes de perder el sentido. Ella lo abrazó con fuerza, mientras las campanas del convento comenzaban a sonar, llamando a las hermanas para pedir ayuda. En el fondo de su alma, Isabela comprendió que ya no había vuelta atrás. Lo que había empezado como una mirada se había transformado en un vínculo que ni la fe ni la distancia podrían romper.
El sonido constante de los monitores llenaba la habitación del hospital. La luz blanca, casi inhumana, contrastaba con el silencio contenido de los pasillos. Alejandro de la Vega yacía en la cama, con una venda en la frente y el brazo derecho inmovilizado. Había pasado 2 días inconsciente desde el accidente en el convento. El golpe había sido fuerte, pero no mortal. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado más allá de las heridas físicas. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Isabela. Estaba sentada a su lado, con el hábito arrugado y los ojos cansados por las lágrimas. Había permanecido allí toda la noche, rezando en silencio, pidiendo que despertara. Isabela, murmuró él, con voz ronca. Pensé que eras un sueño. Ella sonrió débilmente, aliviada. Creí que no volverías a despertar. No podía dejarte sola, bromeó suavemente, aunque el dolor en su costado lo obligó a fruncir el ceño. Isabela bajó la mirada, intentando ocultar la emoción que la desbordaba. No deberías hablar así. Me asustaste demasiado. No fue mi intención. Él la observó unos segundos. Pero si tuviera que hacerlo otra vez por ti, lo haría sin dudar. El silencio que siguió fue denso, lleno de lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Las palabras parecían peligrosas, pero la cercanía lo era aún más. La Madre Superiora está muy agradecida contigo, dijo finalmente ella, buscando refugio en la formalidad. Gracias a tu ayuda, nadie salió herido. No lo hice por el convento, confesó él. Lo hice por ti. Isabela cerró los ojos un instante. Cada vez que Alejandro hablaba con esa sinceridad, sentía como su voluntad se desmoronaba. Quiso responder, pero la puerta se abrió de repente. Era Laura, la asistente de Alejandro. Llevaba flores y una carpeta con documentos. Al ver a la joven novicia junto a su jefe, se quedó inmóvil por un segundo. Señor de la Vega, qué alivio verlo despierto, dijo con una sonrisa profesional, aunque sus ojos curiosos no pasaron por alto la escena. La empresa está esperándolo, todos están preocupados. Diles que sobreviví. Eso debería bastar, contestó él, sin apartar la mirada de Isabela. Laura notó la tensión entre ambos, y con discreción, dejó los papeles sobre la mesa antes de salir. La puerta se cerró, y el silencio volvió a envolverlos. No deberías quedarte aquí, susurró Alejandro. Si alguien te ve, podría haber malentendidos. No me importa, respondió Isabela con firmeza. Estás herido por mi culpa. Lo menos que puedo hacer es cuidar de ti. Aquella frase, tan simple y pura, lo desarmó por completo. Durante años había sido rodeado de personas que lo buscaban por interés, pero nunca nadie lo había cuidado sin esperar algo a cambio. En ese momento, comprendió que su vida entera había estado llena de ruido, hasta que ella llegó a devolverle el silencio. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y confusión. Isabela lo visitaba cada mañana para llevarle comida o leerle fragmentos de los salmos que tanto amaba. A veces, se quedaban en silencio, y bastaba con eso. Él se sorprendía a sí mismo escuchando sus palabras como si fueran una melodía que lo curaba más que cualquier medicina. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana, Isabela lo encontró mirando una vieja fotografía de su infancia. En ella, aparecía un niño de unos 8 años junto a una mujer de rostro dulce. Es mi madre, dijo él, al notar su curiosidad. Murió cuando yo tenía 10 años. Lo siento, respondió ella con ternura. Desde entonces, aprendí a no necesitar a nadie. A no sentir. Es más fácil ser fuerte cuando no tienes a quien perder. Pero no se puede vivir así, replicó Isabela suavemente. El corazón no fue hecho para el silencio eterno. Él la miró, con una mezcla de tristeza y deseo. ¿Y tú, por qué elegiste callar el tuyo? Preguntó, aludiendo a su vocación. Isabela bajó la cabeza, sin responder. Creí que entregarlo a Dios sería suficiente, dijo al fin. Pero desde que te conocí, empiezo a dudar de todo. Las palabras salieron como una confesión y quedaron suspendidas entre ambos. Alejandro se incorporó un poco,
a pesar del dolor. No digas eso si no lo sientes, Isabela. No juegues con algo que puede destruirnos. ¿Y si ya lo siento? Preguntó ella con los ojos brillantes. Alejandro la observó, y por un momento el mundo dejó de existir. No había votos, ni dinero, ni fe. Solo dos almas heridas que se reconocían. Pero antes de que pudiera acercarse, ella se levantó abruptamente. No, no puedo, murmuró, llevándose una mano al pecho. No debo estar aquí. Y salió de la habitación sin mirar atrás. Alejandro permaneció inmóvil, con el alma hecha pedazos. Por primera vez en su vida, el hombre que tenía todo sintió lo que era perder algo que nunca había poseído. Los días pasaron lentamente. Fue dado de alta y regresó a su ático, pero ya nada tenía el mismo sentido. Las luces de la ciudad parecían más frías, los brindis más vacíos. Intentó continuar con su vida, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Una noche, incapaz de resistir más, condujo hasta el convento. No sabía qué esperaba encontrar, solo necesitaba verla una vez más. La puerta principal estaba cerrada, pero las luces del jardín seguían encendidas. Caminó despacio, evitando ser visto, hasta llegar al lugar donde la había conocido, las rosas blancas. Allí estaba ella. Sentada, mirando al cielo. Parecía rezar, aunque sus labios temblaban como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Sabía que volverías, dijo sin girarse, como si lo hubiera sentido antes de verlo. No podía quedarme lejos. Su voz era apenas un susurro. Te necesito, Isabela. Ella se levantó, girándose lentamente hacia él. Sus ojos estaban húmedos. No digas eso. No hagas que todo sea más difícil. Ya es difícil, respondió él. No puedo fingir que no siento esto. No después de haberte visto llorar por mí. Isabela lo miró, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que él pudiera oírlo. Si seguimos por este camino, ambos perderemos. Tal vez, admitió Alejandro. Pero prefiero perderlo todo antes que vivir un solo día más sin saber qué se siente tenerte cerca. El viento sopló con fuerza, moviendo los pétalos de las rosas. En el aire se mezclaba el olor de la tierra mojada y el perfume de su piel. Isabela dio un paso hacia él, temblando, y por un instante, el universo pareció detener su respiración. No se tocaron. No hacía falta. En la distancia, los dos sabían que el límite que los separaba estaba a punto de romperse. Ella cerró los ojos y susurró. Si alguna vez creí en el destino, fue porque te encontré. Pero amarte sería traicionar a quien fui. Él dio un paso más, sin atreverse aún a tocarla. Y yo solo seré quien soy si te amo, Isabela. El silencio se hizo eterno. Dos almas frente al abismo, temiendo el salto, y deseándolo al mismo tiempo. El repique lejano de una campana marcó la medianoche. Ella retrocedió un paso, con lágrimas en los ojos. Vete, por favor. Antes de que sea demasiado tarde. Alejandro no respondió. Solo la miró una última vez, con la certeza de que ese amor, tan imposible como inevitable, ya era su condena. Mientras se alejaba, la voz de Isabela se perdió en la brisa. Que Dios te perdone, Alejandro, porque yo no podré hacerlo. Y en su pecho, el millonario supo que, por primera vez, había encontrado algo que ni todo su dinero podría comprar, una razón para sufrir, y para amar. El invierno llegó a Madrid con una fuerza que parecía reflejar el caos dentro de Alejandro. Las noches eran más frías, los días más largos, y la soledad, más insoportable. Desde aquella última noche en el convento, no había vuelto a ver a Isabela. Intentó concentrarse en su imperio empresarial, pero los números, las reuniones y las firmas se convirtieron en ruido vacío. Cada vez que el silencio caía sobre su ático, su mente lo traicionaba, la veía, con su voz suave, sus manos temblorosas y esa mirada que lo había desarmado para siempre. Una madrugada, después de un evento benéfico, regresó a casa con el alma en ruinas. Los flashes de los fotógrafos lo habían seguido toda la noche.
El magnate más codiciado de España, decían los titulares. Pero detrás del cristal oscuro de su coche, su rostro no mostraba arrogancia ni poder. Solo cansancio. Solo un nombre repitiéndose como una plegaria, Isabela. Mientras tanto, en el convento, la joven novicia vivía su propio tormento. La Madre Superiora había notado su distracción, sus silencios prolongados, las lágrimas repentinas durante las oraciones. Isabela intentaba ocultarlo, pero el peso del sentimiento era demasiado grande. Cada vez que se arrodillaba frente al altar, sentía que su fe se fragmentaba entre lo sagrado y lo humano. Una tarde, mientras barría el claustro, escuchó a las hermanas hablar en voz baja. Dicen que el señor de la Vega está donando millones a orfanatos, comentó una de ellas. Tal vez encontró la fe. Isabela detuvo sus movimientos. ¿Fe? ¿O culpa? No pudo evitar pensar que, de alguna manera, sus palabras habían tocado su corazón. Sonrió apenas, y esa leve esperanza la acompañó durante días. Pero el destino, una vez más, no tardó en entrelazar sus caminos. 2 semanas después, el convento recibió la visita inesperada de un periodista. Quería hacer una nota sobre las restauraciones financiadas por el magnate. Isabela, sin saberlo, fue elegida para acompañarlo y mostrarle los avances. Cuando el artículo fue publicado, una fotografía de ella, de perfil, con su velo y mirada serena, apareció en la portada de una revista de circulación nacional. Alejandro la vio por casualidad mientras esperaba su vuelo privado en el aeropuerto. Al verla, su corazón se detuvo. Allí estaba ella, tan cerca y tan inalcanzable, sonriendo con esa inocencia que lo había marcado para siempre. La leyenda bajo la imagen decía, la pureza detrás del milagro de la restauración. Esa noche, Alejandro canceló el vuelo. Llamó a su chofer y dio solo una orden. Llévame al convento. El auto se detuvo a unos metros de la entrada. Era tarde, casi medianoche, y el lugar estaba en penumbra. El aire olía a tierra húmeda y a azucenas recién cortadas. Por un momento dudó, consciente de que su presencia podía significar el fin de ambos. Pero su corazón, testarudo, no obedecía a la razón. Empujó la puerta lateral, la misma por la que había entrado aquella noche de la tormenta, y caminó entre los jardines en silencio. En el pequeño patio interior, encontró a Isabela recogiendo unas flores para el altar. Al verlo, dejó caer el ramo. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró, temblando. «No pude quedarme lejos», dijo él con voz baja. «Vi tu foto. Tenía que verte». «Alejandro, esto es una locura. Si alguien nos ve». «No me importa», la interrumpió, dando un paso hacia ella. «He intentado olvidarte, he intentado seguir con mi vida, pero nada tiene sentido si no estás en ella». Isabela retrocedió hasta que su espalda tocó la pared de piedra. Sus ojos brillaban entre el miedo y el deseo. «No puedes hablar así», dijo con voz trémula. «Eres la tentación que debo rechazar». «Y tú eres la redención que no merezco», respondió él. Durante unos segundos, ninguno se movió. El viento frío los envolvía, pero sus miradas ardían. Fue entonces cuando Alejandro levantó una mano, y con una delicadeza que contrastaba con su rudeza habitual, apartó un mechón de cabello que se había escapado del velo. «Perdóname», susurró. «No sé amarte de otra manera». Isabela cerró los ojos. Por un instante, todo su cuerpo se estremeció. Sintió que el tiempo se detenía, que el peso del mundo desaparecía. Pero su conciencia gritaba dentro de ella. Dio un paso al costado, rompiendo el hechizo. «No, no puedes quedarte». «Entonces vete tú conmigo», dijo él de pronto, con la voz quebrada. «Deja este lugar. Ven conmigo». La propuesta cayó como un rayo. Ella lo miró, incrédula. «¿Sabes lo que me estás pidiendo?». «Te estoy pidiendo que elijas lo que sientes. Nada más». Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por un momento imaginó cómo sería su vida fuera del convento, libre, junto a él, amada. Pero enseguida,
la culpa la invadió. No puedo, dijo entre lágrimas. Le prometí a Dios mi alma. Y él te dio un corazón, replicó Alejandro. ¿De verdad crees que te lo dio para que nunca lo escuches? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No entiendes. Yo vine aquí para escapar del mundo, para sanar heridas que nadie conoce. Entonces déjame curarlas yo, dijo él, con desesperación contenida. No soy un santo, Isabela, pero juro que sabría cuidar de ti. El sonido de pasos interrumpió la tensión. Alguien se acercaba. Isabela lo empujó suavemente hacia un rincón oscuro del claustro. Rápido, escóndete, susurró, temblando. Una de las hermanas pasó junto a ellos con una linterna, sin notar su presencia. Cuando se alejó, el silencio volvió. Alejandro la miró con ternura y miedo. Esto es una guerra, murmuró. Y la estamos perdiendo. Isabela lo miró, con la respiración entrecortada. No hay ganadores en una guerra contra el alma, respondió. Él sonrió con tristeza. Entonces que el alma me condene, pero no me obligues a olvidarte. Ella lo observó, y por un segundo pareció rendirse. Le tocó la mejilla con suavidad, y sus dedos temblaron al contacto con su piel. Si hubiera nacido en otro tiempo, si no existieran votos, si la fe no me atara, susurró. Te amaría sin miedo. Alejandro cerró los ojos, conteniendo la emoción. Entonces deja que te ame por los dos, dijo. Yo cargaré con el miedo, tú solo siente. Pero antes de que pudiera acercarse más, Isabela se apartó con un sollozo ahogado. Vete, Alejandro. Antes de que me olvide de quién soy. Él no se movió al principio. Solo la observó un instante más, con el alma desgarrada. No puedo prometerte que me alejaré, dijo finalmente. Porque lo que siento no se cura con distancia. Y sin esperar respuesta, se marchó entre las sombras del convento. Isabela se quedó de pie, inmóvil, con el corazón hecho pedazos. Miró al cielo, buscando consuelo, pero solo encontró el silencio. Esa noche, frente al altar, se arrodilló. Señor, susurró con lágrimas, ¿por qué me lo pusiste en el camino? Si amarle es pecado, ¿por qué este amor me hace sentir tan viva? Las velas titilaron, como si el cielo dudara de su propia respuesta. Y así, entre el fuego del deseo y la pureza de la fe, nació un amor que ya no pertenecía ni a la tierra ni al cielo. Los días se sucedieron lentos, envueltos en una calma engañosa. Isabela intentaba continuar con sus tareas en el convento, pero su mente ya no pertenecía a ese lugar. Cada oración que pronunciaba le sonaba vacía, cada canto, una súplica muda que no encontraba respuesta. Intentaba convencer a su corazón de que Alejandro era una prueba, una tentación, un espejismo. Pero por las noches, cuando el silencio se adueñaba del claustro, el recuerdo de su voz la perseguía como un eco imposible de apagar. Mientras tanto, Alejandro vivía su propio infierno. En apariencia, todo seguía igual, reuniones, viajes, firmas, sonrisas calculadas frente a las cámaras. Pero dentro de él, la estructura que había sostenido su vida durante años se derrumbaba. Ya no podía dormir. La imagen de Isabela aparecía en cada pensamiento, en cada sombra. Había intentado alejarse, huir, incluso distraerse con otras mujeres, pero nada funcionaba. Había algo sagrado y maldito en aquel amor que lo consumía por dentro. Una noche, cansado de fingir, tomó el coche y condujo sin rumbo. Terminó, como siempre, frente al convento. La luna estaba alta, y el aire traía el aroma de las flores nocturnas. No tenía un plan. Solo sabía que no podía seguir así. Salió del auto y caminó hasta la reja, observando el edificio silencioso. De pronto, una figura apareció entre las sombras, era Isabela, con un abrigo oscuro sobre el hábito, caminando hacia el pequeño huerto. Ella no lo vio al principio, hasta que escuchó su voz. ¿Rezando por mí otra vez?, preguntó él, apenas audible. Isabela se giró, sorprendida. Alejandro, no deberías estar aquí. Y sin embargo, aquí estoy.
Dio un paso más. Igual que tú, que tampoco deberías estar sola a esta hora. Ella lo miró con una mezcla de reproche y ternura. No puedes seguir viniendo. Nos descubrirán. Esto ya ha ido demasiado lejos. ¿Y qué es demasiado lejos? Preguntó él, con voz tensa. ¿Sentir? ¿Respirar cuando te veo? ¿Querer algo que no puedo tener? Isabela bajó la mirada, temblando. No sabes lo que dices. Sí lo sé, respondió él, acercándose más. Sé que desde que te conocí, todo lo demás perdió sentido. Que mis días sin ti son solo ruido. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró. Alejandro levantó la mano, deteniéndose a pocos centímetros de su rostro. No voy a tocarte, susurró. Solo quiero verte, una vez más, antes de desaparecer. ¿Desaparecer? Repitió ella, con miedo. He decidido irme de España. Hay una propuesta en Nueva York. Tal vez sea lo mejor. El corazón de Isabela se contrajo. No esperaba escucharlo. Eso es lo correcto, dijo, aunque su voz tembló. Quizás así logremos olvidar. ¿Olvidar? Repitió con amargura. Dime cómo, Isabela. Dime cómo se olvida algo que se lleva en la sangre. Ella no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro la miró por última vez, con una mezcla de resignación y deseo. Si me quedo, te destruiré. Si me voy, me pierdo. Ninguna opción me salva. El silencio los envolvió. Solo se escuchaba el sonido lejano del viento entre los árboles. Entonces, Isabela dio un paso al frente. No te vayas todavía, murmuró. Al menos, déjame despedirme como se despide un alma que ora por la otra. Alejandro la observó sin entender. Ella se acercó y apoyó su mano sobre su pecho, justo donde sentía el corazón latiendo con fuerza. Prométeme que no olvidarás lo que sentiste aquí, dijo con voz temblorosa. Aunque el mundo cambie, aunque nos separen océanos. Prométemelo. Él cubrió su mano con la suya. Lo juro, susurró. Aunque me arranque el alma, no te olvidaré. Por un instante, se quedaron así, en un silencio sagrado, sintiendo el pulso del otro. Era un contacto leve, casi invisible, pero tan profundo que ambos supieron que ese momento los marcaría para siempre. De pronto, se escucharon voces a lo lejos. Las luces del convento comenzaron a encenderse. Isabela retrocedió de golpe. «¿Vete?», susurró, asustada. «¿Rápido? Si te encuentran aquí, será un escándalo». Alejandro asintió, aunque sus ojos se negaban a dejarla. «Adiós, Isabela». «Que Dios te acompañe», dijo ella, conteniendo el llanto. Él sonrió con tristeza. «Creo que ya lo hace. Porque tú eres su forma de no abandonarme». Y se fue, perdiéndose entre las sombras del jardín. Isabela corrió hacia su celda. Cerró la puerta y se dejó caer al suelo, llorando en silencio. Esa noche, no rezó. No podía. Solo repitió su nombre una y otra vez, como si hacerlo fuera un acto de amor y penitencia al mismo tiempo. Los días siguientes, el convento se llenó de rumores. Algunas hermanas hablaban de haber visto un hombre entre los jardines. La madre superiora, preocupada, llamó a Isabela a su despacho. «Hija», dijo con voz suave pero firme, «¿hay algo que quieras confesarme?». Isabela sintió que el corazón se le detenía. Por un instante, pensó en decir la verdad, en liberar el peso que la ahogaba. Pero el miedo pudo más. «No, madre», respondió. «Solo rezo por las almas perdidas». La madre superiora la observó detenidamente, pero no insistió. «Entonces reza también por la tuya, hija. Porque a veces el alma se pierde sin darse cuenta». Esa frase la acompañó como una maldición. Una semana después, Alejandro partió a Nueva York. Antes de subir al avión, miró una última vez el amanecer sobre Madrid.
Sintió que dejaba atrás no solo una ciudad, sino una parte de sí mismo. El vuelo despegó, y con él se fue el hombre arrogante que el mundo conocía. Lo que quedaba era un alma rota, marcada por un amor imposible. Isabela supo de su partida por las noticias. Nadie lo mencionó en el convento, pero cuando escuchó su nombre en la radio, sintió que el aire le faltaba. Esa noche, subió a la torre del campanario y miró las luces lejanas de la ciudad. «Adiós, Alejandro», susurró al viento. «Que el mundo te dé lo que yo no pude darte». Pero mientras decía esas palabras, en su interior sabía que ningún océano bastaría para borrar lo que habían vivido. Porque cuando dos almas se encuentran de verdad, la distancia no las separa, solo las condena a soñarse eternamente. Pasaron 3 años. 3 inviernos, 3 primaveras, 3 veranos en los que el tiempo pareció avanzar sin propósito. Madrid había cambiado, como cambian las ciudades que aprenden a olvidar. Pero Isabela no lo había hecho. Seguía en el convento, fiel a su vocación, aunque su fe se había vuelto más silenciosa. Ya no hablaba tanto con Dios, simplemente lo escuchaba, esperando una respuesta que nunca llegaba. Las hermanas decían que su serenidad era admirable. La llamaban, la que nunca duda. Pero dentro de ella, las dudas eran un océano. Cada vez que miraba el crucifijo del altar, no veía solo la figura de Cristo, sino también los ojos de aquel hombre que la había amado sin promesas, pero con verdad. Mientras tanto, en Nueva York, Alejandro de la Vega se había convertido en una leyenda. Su empresa había duplicado su valor, sus inversiones se extendían por medio mundo y su nombre era sinónimo de poder. Pero los periódicos no sabían, no podían saber, que aquel éxito era solo una máscara. Vivía en un ático con vistas al Hudson, rodeado de arte, lujo y silencio. Cada noche, al mirar el reflejo de la ciudad en el agua, pensaba en Madrid. En ella. En lo que no se puede comprar ni reconstruir. Su asistente, Laura, había sido testigo de su transformación. «Ha logrado todo lo que quería», le dijo un día, mientras firmaba un contrato millonario. «¿Por qué sigue pareciendo infeliz?» Él levantó la vista y la miró con una tristeza que no necesitaba palabras. «Porque hay cosas», dijo lentamente, «que no se logran con dinero». Aquella noche, Alejandro fue a una exposición de arte. En una de las salas, una pintura captó su atención, una mujer con hábito blanco, arrodillada frente a un campo de rosas. La firma decía, «La oración de la inocente». Sintió un escalofrío. No era ella, pero lo parecía. Su expresión, su luz, su calma, era como si el pintor hubiera visto dentro de su memoria. Compró el cuadro sin dudarlo y lo colgó en su habitación. Durante semanas, lo miró cada noche, hasta que una idea comenzó a crecer en su mente: regresar. No por negocios, ni por nostalgia. Sino para cerrar lo que había quedado abierto, aunque eso significara romper lo que quedaba de su cordura. En Madrid, el convento también había cambiado. La Madre Superiora había fallecido y una nueva administración había comenzado obras de modernización. Isabela fue puesta a cargo de la biblioteca y del cuidado de los huérfanos que el convento albergaba. Su vida era tranquila, ordenada, hasta que una carta inesperada llegó una mañana. El sobre era de un despacho internacional, elegante y discreto. Dentro, solo una nota. «Querida hermana Isabela. El señor Alejandro de la Vega desea hacer una nueva donación al convento. Personalmente. Llegará a Madrid la próxima semana. Con respeto. Laura Fernández, asistente personal». Isabela sintió que el mundo se detenía. Su respiración se volvió errática. Había imaginado ese momento cientos de veces, pero siempre como un sueño, nunca como una realidad. Durante días, no pudo concentrarse. Oraba, pero sus pensamientos se desviaban. Se preguntaba cómo estaría, si habría cambiado, si la recordaría. El día llegó con un cielo gris, como si la ciudad misma contuviera el aliento. El coche negro se detuvo frente a las puertas del convento, y de él descendió Alejandro. Vestía de negro, con el cabello ligeramente más largo, un toque de canas en las sienes y una mirada más profunda.
No era el mismo hombre arrogante de antes. Había en él una calma nueva, una tristeza serena. Las hermanas lo recibieron con gratitud. Señor de la Vega, dijo una de ellas, es un honor tenerlo nuevamente aquí. El honor es mío, respondió él, con voz baja. Cuando lo llevaron al patio donde Isabela lo esperaba, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Ella estaba allí, con el mismo velo blanco, aunque su rostro mostraba una madurez tranquila. Sus ojos seguían siendo los mismos, dulces, intensos, infinitamente humanos. Alejandro, susurró, sin poder contener la emoción. Isabela, respondió él, y su nombre sonó como un rezo. Por un momento, ninguno habló. Solo se miraron, como si intentaran leer los años en el rostro del otro. Han pasado 3 años, dijo ella finalmente. Pensé que no volverías. Yo también lo pensé. Pero hay cosas que no se dejan atrás. Caminaron por el jardín, despacio, evitando mirarse demasiado tiempo. Hablaron de cosas triviales, la restauración, los niños, los viajes. Pero las palabras eran solo un puente débil para contener lo que latía en el silencio. He cambiado, dijo él de pronto. Intenté olvidarte. Pero el alma tiene memoria, Isabela. Y la mía solo recuerda tu nombre. Ella sonrió con tristeza. Yo también he cambiado. Ya no soy la misma. ¿Y tu fe? Preguntó él. Sigue conmigo. Pero ya no es una cárcel. Esa frase lo conmovió profundamente. Por un instante, sintió que la distancia entre ellos se desvanecía. Hay algo que vine a decirte, continuó él. No busco destruir lo que eres. No vengo a pedirte que renuncies a tu vida. Solo quería mirarte una vez más y saber que sigues respirando bajo el mismo cielo. Isabela lo miró largo rato. Y ahora que me has visto, ¿qué harás? Vivir. Tal vez por fin pueda hacerlo. Ambos guardaron silencio. El viento movió las flores del jardín, igual que aquella primera vez. Antes de irse, Alejandro le entregó un sobre. Para ti, dijo. No lo abras ahora. Ella asintió. Él la miró una última vez, y en esa mirada estaban todas las palabras que no se habían atrevido a decir. Luego se dio la vuelta y se marchó. Isabela esperó hasta la noche para abrir el sobre. Dentro encontró una carta escrita a mano. No busco tu amor, porque ya lo tuve en la forma más pura. No busco tu perdón, porque ya me lo diste con una mirada. Solo quiero que sepas que fuiste mi fe, mi redención y mi condena. Si alguna vez el destino vuelve a cruzarnos, no será por error. Porque los amores verdaderos no se apagan, solo esperan. Ah. Las lágrimas de Isabela cayeron sobre el papel. Lo dobló con cuidado y lo guardó junto a su crucifijo. Esa noche, por primera vez en años, sonrió al rezar. No por resignación, sino por gratitud. Porque entendió que el amor que la había hecho caer también la había salvado. Y mientras Alejandro volaba de regreso a Nueva York, mirando el amanecer desde el cielo, una paz desconocida lo envolvió. No había ganado, no había perdido. Simplemente había amado, y en ese amor, finalmente, había encontrado su verdad. El invierno volvió a caer sobre Madrid, cubriendo las calles con una niebla densa que parecía borrar los contornos del mundo. Hacía casi un año desde que Alejandro y Isabela se habían reencontrado. Después de aquel día en el convento, no volvieron a verse. Pero algo había cambiado. A veces, el amor no necesita presencia, solo certeza, y en el silencio de sus respectivas vidas, ambos sabían que el otro seguía respirando. Isabela continuaba dedicada a los niños huérfanos que el convento acogía. Su sonrisa era cálida, su voz, serena. Sin embargo, en las noches, cuando el convento dormía, se permitía pensar en él. No como un pecado, sino como una oración. Una parte de su fe se había transformado, ya no creía en un Dios distante, sino en uno que la había hecho sentir viva, incluso a través del dolor. Una tarde de enero,
mientras ayudaba a un niño enfermo en la enfermería, una monja entró apresurada. «Hermana Isabela, ¿hay alguien preguntando por usted?» «¿Por mí?», preguntó, sorprendida. «Dice que viene de Nueva York». El corazón de Isabela se detuvo por un instante. Trató de mantener la calma. «Dile que en unos minutos lo atenderé». Se miró en el pequeño espejo colgado junto a la puerta. El tiempo había dejado su huella en ella, pero su mirada conservaba la misma luz. Caminó hacia el patio, conteniendo el temblor de sus manos. Y allí estaba él, esperándola junto a la fuente. Alejandro vestía con elegancia sobria. Su cabello mostraba más canas que antes, pero su presencia seguía imponiéndose como una fuerza tranquila. Cuando la vio, sonrió. No una sonrisa arrogante, sino aquella, la verdadera, la que solo él reservaba para ella. «No pensé que volverías», dijo Isabela, apenas audible. «Yo tampoco. Pero la vida rara vez pregunta». Caminaron por el claustro. Las paredes del convento parecían escuchar, conscientes del peso de cada palabra. «¿Qué te trae de vuelta?», preguntó ella. «Un proyecto». Hizo una pausa. «¿Y algo más?». Ella lo miró, sabiendo que algo más significaba tú. Alejandro había venido a supervisar una nueva fundación benéfica que planeaba abrir en Madrid. Pero en el fondo, lo que lo impulsaba no era la filantropía, sino la necesidad de entender qué lugar ocupaba Isabela en su destino. Después de tantos años, aún no podía decidir si su amor había sido una bendición o una herida que nunca sanaría. Durante los días siguientes, él visitó el convento con frecuencia bajo el pretexto de coordinar las obras. Cada encuentro era un desafío. Las miradas, los silencios, los recuerdos que surgían entre frases cortas. Había una tensión constante, pero también una paz que no conocían con nadie más. Una tarde, mientras Isabela ordenaba libros en la biblioteca, Alejandro entró sin avisar. «¿Puedo?», preguntó desde la puerta. «Siempre puedes», respondió ella, sin mirarlo. Se acercó despacio, observándola. El aroma a papel antiguo y cera lo envolvió. «He pensado mucho en nosotros», dijo finalmente. «Nosotros», repitió ella, con una sonrisa triste. «Esa palabra ya no nos pertenece». «Tal vez no», admitió. «Pero sigue viva». Ella dejó el libro sobre la mesa y lo miró. «¿Por qué insistes, Alejandro?». «Porque no sé amar de otra manera», respondió, acercándose un poco más. «Y porque cada vez que intento olvidarte, solo consigo recordarte con más fuerza». Isabela se apartó un paso, aunque no con miedo. «Lo nuestro nunca fue posible». «No», dijo él. «Pero fue real. Y lo real no desaparece». Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, inevitables. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el cielo intentara limpiar lo que la tierra no podía. «¿Y si te dijera», continuó él, «que no vine solo por negocios? Que vine porque estoy enfermo». Isabela se quedó inmóvil. «¿Qué dices?». «Nada grave aún». Su voz tembló por primera vez. «Un problema en el corazón». Ironías del destino. El mío decidió fallar, justo cuando aprendí a sentir. Ella sintió que el alma se le rompía en 1000 pedazos. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Hace unos meses». «Los médicos dicen que puedo controlarlo, pero», sonrió débilmente, «no hay garantías». Isabela se acercó, olvidando toda distancia, todo miedo. «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque no quería que me miraras con lástima». «Nunca podría», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «Alejandro, no puedes rendirte». Él la miró con ternura infinita. «No me rindo. Solo vine a despedirme, si el destino decide no darme más tiempo». Isabela sintió que algo dentro de ella se quebraba por completo. Sin pensarlo, tomó sus manos y las apretó con fuerza. «No hables así. Dios no puede ser tan cruel». «Tal vez no lo sea»,
dijo él, acariciando su rostro con la mirada. Tal vez me dio estos años para encontrarte, y ahora me deja descansar sabiendo que te amé de verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. No digas eso, por favor. No llores, susurró. Si alguna vez tuve fe, fue porque tú me enseñaste a creer en algo más grande que yo mismo. Ella no pudo más. Lo abrazó. Por primera vez, sin miedo, sin pensar. Sintió el latido débil pero firme de su corazón contra el suyo. No me dejes, murmuró entre sollozos. No lo haré. Solo cambiaré de forma. Sonrió. Seguiré aquí, en lo que eres, en lo que fuiste para mí. El reloj marcó las 6, y las campanas comenzaron a sonar. El eco llenó la biblioteca, cubriéndolos como una bendición. Alejandro la sostuvo por un momento más, antes de separarse lentamente. No me olvides, Isabela. No cuando rece. No cuando mires el cielo. No podría, respondió ella. Porque tú eres la prueba de que el amor también puede ser sagrado. Él la miró una última vez, con el alma desnuda. Si alguna vez me voy antes, prométeme que seguirás viviendo. Lo prometo, susurró, apenas audible. Alejandro salió bajo la lluvia, sin paraguas, dejando que el agua lavara el peso de su despedida. Isabela se quedó mirando su silueta perderse en la distancia, sabiendo que algo irreversible acababa de comenzar. Esa noche, mientras oraba, comprendió que su historia con él no había sido una ruptura de su fe, sino su más profunda revelación. El amor no la había apartado de Dios. El amor la había llevado hasta él. Y en ese instante, por primera vez, Isabela no pidió nada. Solo dio gracias. El amanecer se filtraba entre las vidrieras del convento, tiñendo de dorado los muros de piedra. Era un día tranquilo, de esos en los que el silencio parece tener significado. Isabela despertó antes de que sonaran las campanas, con un presentimiento que le oprimía el pecho. Había soñado con Alejandro. En el sueño, él estaba en un jardín lleno de luz, sin sombras ni dolor. Sonreía, extendiendo una mano hacia ella, pero no decía nada. Solo la miraba con esa calma que jamás había tenido en vida. Durante la misa, su corazón no pudo concentrarse. Sentía un vacío inexplicable, un temblor en el alma. Al terminar la ceremonia, una de las hermanas se le acercó. «Hermana Isabela», dijo con tono preocupado, «hay un mensaje urgente para usted». Isabela tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció de inmediato la letra, era de Laura, la asistente de Alejandro. La abrió despacio, temiendo lo inevitable. «Querida Isabela. Alejandro partió anoche, mientras dormía. Fue tranquilo. No sufrió. Sus últimas palabras fueron su nombre. Antes de irse, me pidió entregarle un sobre. Dijo que sabría cuándo abrirlo. Con todo mi respeto. Laura Fernández». El papel cayó de sus manos. Por un instante, el mundo se detuvo. El murmullo del convento desapareció. Solo el sonido del viento colándose por los vitrales llenaba el espacio. Isabela salió al jardín, respirando con dificultad. Miró al cielo gris, y en silencio, dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. No era una tristeza ruidosa, sino una que dolía en el alma, en el recuerdo, en cada promesa que no se dijo. Horas más tarde, en su celda, abrió el sobre que Laura le había entregado. Dentro encontró una carta, escrita con la letra firme de Alejandro. «Isabela. Si estás leyendo esto, ya no estoy en el mundo que compartimos. No llores. No me recuerdes con tristeza. La muerte no es un final, es solo una puerta que aprendí a cruzar pensando en ti. Gracias por haber existido en mi vida. Por haberme salvado sin pedírtelo. Por mostrarme que el amor no se mide por la posesión, sino por la entrega. No renuncies a tu fe, porque es lo que te hace eterna. Si alguna vez dudas, mira al cielo al amanecer. Allí estaré. En la primera luz, en el silencio, en lo que no se ve pero se siente.
Fuiste mi redención. Ah. Isabela apoyó la carta sobre su pecho y cerró los ojos. El dolor era inmenso, pero junto a él había una paz nueva, casi sagrada. No lo había perdido. No del todo. Porque lo que habían tenido no pertenecía al tiempo ni a la carne, sino al alma. Durante los días siguientes, el convento se llenó de flores. Las hermanas, sin conocer los detalles, notaron que Isabela parecía distinta. Su tristeza no era desesperación, sino una calma luminosa, como si caminara con alguien invisible a su lado. Un mes después, se organizó una ceremonia en memoria de Alejandro. Isabela asistió en silencio, vestida de blanco, con el crucifijo que él le había regalado en secreto. En la pequeña capilla del hospital donde habían depositado sus cenizas, se detuvo frente al retrato colocado sobre un altar. La imagen mostraba a un Alejandro sereno, con una sonrisa leve, casi imperceptible. Llegaste al final de tu camino, susurró ella. Y aún así, sigues aquí. Se arrodilló, cerró los ojos y oró. No por su alma, porque sabía que estaba en paz, sino por la suya, para tener fuerza de seguir viviendo con su recuerdo. En los años siguientes, Isabela se convirtió en una figura muy querida. Enseñaba a los niños, dirigía obras sociales y hablaba del amor con una sabiduría que tocaba el corazón de todos. Nunca pronunció el nombre de Alejandro en voz alta, pero quienes la conocían sabían que había amado una vez, y que ese amor la había transformado. Una tarde de primavera, mientras caminaba por el jardín, se detuvo frente al rosal donde se habían encontrado por primera vez. El viento soplaba suave, y una de las flores, blanca y perfecta, cayó a sus pies. Sonrió. Ya sé, dijo al aire. También te extrañaba. Esa noche, Isabela no bajó a cenar. Las hermanas pensaron que estaba orando. Cuando fueron a buscarla, la encontraron en su celda, recostada junto a la ventana abierta. En su regazo, aún tenía la carta de Alejandro. En su rostro, una expresión de paz absoluta. El médico dijo que había partido mientras dormía, sin sufrimiento. La noticia corrió por todo el convento, y aunque hubo lágrimas, también hubo una extraña alegría. Al día siguiente, el cielo amaneció cubierto de tonos dorados, como si el sol quisiera abrazar la tierra. Las campanas sonaron más suaves, casi musicales. Las hermanas aseguraron que, por un instante, el aire del claustro olía a rosas. Nadie lo dijo, pero todas sintieron lo mismo, Isabela se había ido a su encuentro. Y así fue como dos almas que desafiaron lo prohibido encontraron su redención, no en la carne, sino en la eternidad. Porque lo que comenzó como una pasión condenada se convirtió en algo más grande, más puro, más verdadero. Un amor que sobrevivió al tiempo, a la distancia y a la muerte misma. Desde entonces, se dice que cuando la lluvia cae sobre los jardines del convento, una brisa cálida acaricia las flores. Y si uno escucha con atención, puede oír dos voces entrelazadas en el aire, susurrando el mismo rezo, la misma promesa que los unió para siempre. Donde tú estés, estaré yo. Y donde yo esté, también tú. Y así, el millonario rudo y la novicia que amó lo imposible se convirtieron en leyenda. No por su escándalo, sino por haber probado que el amor, cuando es verdadero, no conoce fronteras. Porque incluso en el silencio de la eternidad, su historia sigue viva.